Buenas, bienvenidos a la clase número 9, factores de riesgo físico al conducir. El conductor como sistema operativo. Como dato importante debemos tener en cuenta que el 90% de la información crítica que hay al momento de conducir se canaliza a través de la vista. Por eso es que el proceso comienza con la visión del panorama vial. Luego procesamos toda la información que nos ingresa a través de, obviamente, el pensamiento, en el cual evaluamos la trayectoria y los riesgos en base al estímulo visual que tenemos y por último actuamos. Es decir, tenemos un tiempo de conformidad con el procesamiento que realizamos de la información que nos ha llegado para tener la reacción o acción adecuada. Y este tiempo es de 3/4 de segundo o 0.45 milisegundos o 45 milisegundos. Radar de amenazas psicofísicas. El cansancio y la fatiga generan o producen desgaste en el sistema. El sueño nos va a apagar la situación de reacción y este apagado puede ser involuntario. El alcohol debemos recordar que es un depresor del sistema. Las drogas también nos producen alteración química dentro de nuestro organismo que va a influir en la situación reactiva. Los medicamentos también van a influir en la conducción y pueden generar riesgos. El uso del celular también genera distracción al momento de conducir. Cualquiera de estas variables interrumpe el ciclo ver, pensar y actuar, transformando un riesgo latente en un riesgo inminente. El celular y las 4 dimensiones de la distracción. Cuando usamos un celular, al momento de usar dicho dispositivo vamos a ocupar la visión, podemos ocupar también la situación de audición, la situación manual y cognitiva. Es decir, nuestra vista va a estar ocupada leyendo la pantalla, nuestros oídos van a estar ocupados escuchando audios y por lo tanto no vamos a poner atención a los ruidos externos que pueden advertirnos situaciones de riesgo. También obviamente va a interferir con la situación manual porque nuestras manos no van a estar en el volante, sino distrayéndonos contestando mensajes. Y obviamente la situación cognitiva, nuestra mente va a estar pensando o procesando información diferente a la situación del entorno vial. Escribir mensajes en WhatsApp multiplica el riesgo de accidentes 23 veces más. Ya, por lo tanto, debemos eliminar este tipo de distractores para evitar situaciones que puedan generar distracción y por lo tanto siniestros de tránsito. Telemetría del peligro, metros a ciegas, yendo a 60 km por hora. Es decir, en esta lámina podemos observar cómo los diferentes factores distractores van a influir en cuanto al avance de la circulación vehicular yendo a 60 km por hora. Por ejemplo, en condiciones óptimas, la distancia total para nosotros poder observar o tener esta situación del efecto visual y el traslado del vehículo va a ser de 29.5 metros. Cuando tenemos una alteración por cannabis, en ese sentido, la situación de distancia aumenta a 32,45 metros. Cuando estamos con situaciones de alteración por cocaína,
esta distancia va a aumentar, es decir, los kilómetros recorridos van a ser 34,11 metros. Y si tenemos el celular o estamos ocupando el celular, la distancia de distracción es masiva, es decir, vamos a recorrer una distancia mayor sin tener en cuenta lo que está pasando en el entorno vial. Recuerden, sistema óptimo, inclusive así, ¿no? La distancia total para detectar una circunstancia en el entorno vial va a ser de 29,5 metros. El efecto de túnel. A mayor velocidad, el campo visual se estrecha, reduciendo el ángulo de visión de 180 grados y generando que nuestro ángulo solo sea en 30 grados. Por lo general esto ocurre cuando vamos en velocidades de 130 km por hora. Alerta de sistema desgaste por fatiga. La fatiga puede generar situaciones de falla del sistema, es decir, va a disminuir el reflejo producto del cansancio muscular y vamos a tener movimientos imprecisos al momento de reaccionar ante un imprevisto. Los factores externos también ayudan a esto, ¿no? Como el tráfico denso, el clima adverso, las vías desconocidas, los factores vehiculares o del vehículo como la mala ventilación, el calor excesivo, el ruido del motor, asientos poco ergonómicos también van a influir en esta situación de la fatiga. Y los factores del conductor como conducir por largos periodos de tiempo sin hacer pausas adecuadas, el hambre, el estrés, las malas posturas, también van a influir en la situación de riesgo por fatiga. El peligro silencioso, sueño e hipnosis vial. Dentro de esta situación que puede afectar la conducción, vamos a tener fases. La fase inicial nos va a advertir a través de bostezo, sequedad, falta de interés. Luego viene la situación de hipnosis del camino. Esto es un estado de trance inducido por conducir solo de noche con pocos estímulos visuales. El microsueño, que es la pérdida de la conciencia por fracción de segundos. El vehículo se convierte en un proyectil ciego. Y por último, el apagado del sistema. Entonces, recordemos que estas son las fases que pueden generar la situación de sueño e hipnosis vial o que nos hacen detectar esta situación. Diagnóstico del conductor. El conductor debe tener una ingesta calórica adecuada, es decir, comidas que no le produzcan pesadez y que no sobrepasen las 2500 calorías. Es decir, hay que comer adecuadamente el momento que voy a realizar una conducción por largos tramos, sobre todo cuando soy conductor profesional. Protocolo de reinicio, es decir, podemos evitar o mejorar estas circunstancias. ¿De qué manera? Detenernos al menos 15 minutos cada 2 horas de conducción seguidas o cada 200 kilómetros de desplazamiento. Intoxicación química, el alcohol como depresor. Recuerden que es totalmente prohibido conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol, sobre todo conductores profesionales. Ahora vamos a ver cómo nos afecta en cuanto a la situación de percepción cognitiva producto de la ingesta alcohólica. Dentro de la ley vamos a tener siempre niveles bases de referencia para la situación de grados alcohólicos que puedan afectar la conducción. Uno de estos niveles es 0,25 gramos por litro, pero tenemos que tomar en cuenta que diferentes niveles van a afectar físicamente al conductor. Por ejemplo, de 0,25 a 0,75,
la reacción humana va a ser de falsa euforia, sobreestimación de capacidades, aumento de latencia de reacción. Y esto se genera cuando bebemos una o dos cervezas personales o copas de vino. Hay que tener en cuenta que esta situación es una situación de establecer o pensar que conduzco en mejores condiciones cuando voy bajo los efectos del alcohol. En cambio, si tenemos una ingesta alcohólica que vaya de 0,75 a 1,0 gramos por litro, la pérdida de autocontrol es inminente y también hay irritabilidad agresiva. Si superamos y vamos a niveles de 1,0 a 1,5 gramos por litro de sangre, ya nos afecta la situación visual, es decir, no vemos doble. El efecto de túnel es más severo, es decir, la visión reducida en cuanto a los 180 grados adecuados es mucho más reducida y tenemos pérdida de equilibrio y conducción errática. De 1,5 a 3,5 o más gramos por litro de sangre, las facultades sensoriales se anulan y hay riesgo de coma. El alcohol no estimula, anestesia y deprime el sistema nervioso central, bloquea la fase de pensar y obstruye la fase de actuar. Protocolos de detección y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Por disposición legal, se entiende que se define el estado de embriaguez o intoxicación como la pérdida transitoria o manifiesta disminución de las facultades físicas y mentales que disminuyen las capacidades para conducir. El artículo 244 de la ley ya mencionada establece que hay obligación de someterse de inmediato a prueba si el agente presume intoxicación en un accidente. Recordemos que el agente de tránsito es la autoridad en cuanto a la circulación vial. Y si él detecta esta situación, puede someternos a un examen o prueba de alcotector. Aquí tenemos el alcotest que se emite a través del aparato alcotector y que verifica la situación de alcohol en aire expirado y el límite legal que establece nuestra ley para los conductores no profesionales es de 0,3 gramos por litro en sangre, esto es en sangre, en aire expirado en sangre. Al momento que damos la prueba lo hacemos obviamente soplando en el aparato, pero nos calcula siempre en base a gramos por litro de aire expirado. Narcotest es la prueba que se usa en base a la situación de poder verificar si la persona está conduciendo bajo los efectos de las drogas. Y esta prueba se la hace en base a la saliva y en base a reactivos que se usan para establecer si la persona está bajo los efectos de drogas. Matriz de interferencia estupefacientes. Los estupefacientes o sustancias psicotrópicas van a tener diferentes estímulos dentro del organismo humano. Por ejemplo, cannabis y opiáceos generan depresión, es decir, entorpecen o adormecen el cerebro y obviamente la reacción ante una situación en la vía. El impacto que genera este tipo de sustancias es el de alterar la realidad y las distancias. Se pierde la toma de decisión adecuada en un 38%.
Los estimulantes, en cambio, son estupefacientes también, pero son sustancias que estimulan el organismo, que reactivan el organismo, como por ejemplo la cocaína y las anfetaminas. En cambio, estos producen un mecanismo de aceleración cerebral, falsa sensación de control. El impacto que va a generar en la conducción es que hay una sobrevaloración de las capacidades y vuelve al conductor más agresivo. Obviamente se pierde la toma de decisiones o el control sobre las decisiones adecuadas cuando consumimos cocaína y anfetaminas. Y se produce, por ejemplo, al consumir estas sustancias como la cocaína, 46% de decisión adecuada y 64% al consumir anfetaminas. También hay sustancias estupefacientes o psicotrópicas que son perturbadoras, como éxtasis MDMA y la LSD. Estos, en cambio, su mecanismo es trastocar el funcionamiento cerebral a través de alucinaciones. El impacto es una alteración grave de la percepción y atención y la pérdida de toma de decisiones en un 50%. El riesgo oculto en enfermedades y medicamentos. También los medicamentos pueden contener sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que hay protocolos de acción. Debemos dirigirnos a verificar el pictograma de conducción y en caso de que los medicamentos o enfermedades impidan la conducción, debemos abstenernos de realizar conducción. Por ejemplo, antigripales y antialérgicos, como los antihistamínicos, generan relajación muscular aguda, cansancio y somnolencia severa y actúan como depresores del sistema nervioso. También se puede provocar apnea del sueño, es decir, producir microsueños diurnos, y obviamente debemos controlarnos médicamente y preguntar al médico si podemos conducir o no bajo estas circunstancias. La depresión y la ansiedad también nos generan situaciones que nos impiden conducir. Por ejemplo, cuando consumimos ansiolíticos y sedantes, nos entorpecen los reflejos corporales. Por lo tanto, si tenemos una enfermedad y consumimos medicación producto de estas enfermedades, tenemos que consultar al médico si podemos o no realizar conducción. Interferencia emocional, el secuestro cognitivo. También las situaciones de estrés, el agotamiento, el enojo, la decepción o preocupación pueden generar la situación de una mala conducción. Perdemos la atención en la conducción producto de estas circunstancias. Por ejemplo, el estrés. Ya se descarga adrenalina y tensión muscular, aceleración cardíaca, agresión competitiva, lo cual genera riesgo de siniestros de tránsito. También podemos tener enojo y frustración, ¿no?, que provoca el síndrome de road rash, es decir, usar el vehículo como arma o fortaleza. Esto suele ocurrir con conductores que pretenden tomar revancha frente a otras conductas de otros usuarios viales. Fase de agotamiento. Reducción drástica de la atención y concentración. También el estar agotados produce esta situación de una conducción inadecuada. Decepción y preocupación. Nuestros estados mentales, nuestros problemas personales suelen influir en la conducción. Podemos estar viendo, pero nuestro cerebro no va a procesar de forma adecuada una respuesta adecuada y oportuna ante un suceso en la vía. Por lo tanto, hay que conducir sin tener esta carga emocional. Matiz diagnóstico, fallas en el ciclo de conducción. Aquí vamos a ver cómo determinadas circunstancias, como el uso del celular, la fatiga y el sueño, el alcohol, la cocaína o las emociones, pueden influir en la situación de la visión, el pensamiento y la acción.
Por ejemplo, el uso del celular distrae nuestra vista, distrae nuestra mente y genera también esta situación de siniestros de tránsito. La fatiga y el sueño nos va a provocar que no podamos visualizar correctamente por el cierre de los párpados y también nos impide actuar de forma correcta debido a la situación de visión o pérdida de la visión producto del sueño, pérdida momentánea producto de este cerrar los párpados. El alcohol, que es un depresor, nos da una situación de pensamiento de exceso de confianza o falsa confianza en una adecuada conducción. Obviamente perdemos la situación de motricidad adecuada y no vamos a poder accionar o reaccionar ante una circunstancia imprevista en la vía. La cocaína nos da una sobrevaloración y agresividad, es decir, hay un aumento de riesgo y nos está impidiendo la situación adecuada del pensamiento o procesamiento de la reacción. También la situación de emociones y estrés provocan que distorsionemos el procesamiento de la información a nivel cognitivo o cerebral, es decir, el pensamiento se va a distorsionar y nos va a producir una irracionalidad y un bloqueo cognitivo. Las infracciones y sanciones. Recuerden ustedes que el Código Orgánico Integral Penal contiene sanciones que van a aplicarse cuando nuestras conductas no son adecuadas. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que el dispositivo homologado es obligatorio cuando queremos usar el celular y sobre todo hay que recordar que usar el celular cuando conducimos es una contravención de tránsito. Cero tolerancia comercial, es decir, para conductores profesionales de transporte público comercial, la ley impone exámenes psicosomáticos cuando conducen en estado de embriaguez y también toxicológicos rutinarios, aleatorios y obligatorios. ¿Y por qué? Porque tienen cero tolerancia en cuanto a esta situación de ingesta alcohólica o consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Controles en vía, los agentes están facultados a realizar pruebas de equilibrio, pupilas, mano, nariz, cuando carecen de alcotectores para verificar la situación de conducción en estado de embriaguez. Siempre, obviamente, garantizando la detección del riesgo en cualquier escenario. La situación es prevenir situaciones de siniestros de tránsito producto de conductas inadecuadas como consumo de bebidas alcohólicas o drogas. Restauración del sistema, prevención activa, mantenimiento físico, es decir, el conductor es responsable de mantener adecuadas condiciones físicas al momento de conducir. Acordémonos que descansar 15 minutos cada 2 horas o 200 kilómetros de circulación. Consumir comidas que eviten una ingesta calórica excesiva. Conexión segura, es decir, configurar GPS y todos los dispositivos en el vehículo antes de iniciar la conducción. Monitoreo interno, siempre hay que, como conductores, evitar este tipo de circunstancias de estrés, de enojo, controlar bien nuestras enfermedades para poder conducir de manera adecuada y evitar siniestros de tránsito. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos en la siguiente clase.